Buenos días, mi nombre es Mario Alberto Chela Vázquez, del grado de Quinto Mecánica, sección B, y hoy les vengo a exponer sobre los sensores que tiene un vehículo. Primero que todo debemos saber qué es un sensor. Un sensor básicamente es un componente eléctrico que se encarga de realizar un trabajo determinado en un vehículo. Por ejemplo, hay sensores para el motor, hay sensores de presión, entre otros. El primer sensor del cual hablaré es el sensor de detonación con multímetro. Este es un componente eléctrico que lleva un vehículo. Este se ha desarrollado para detectar detonaciones o golpes en el motor. Este sensor es capaz de generar una vibración diferente a la que se crea al momento de una detonación. Con el objetivo de obtener la máxima potencia posible del motor con el menor consumo de combustible. Sensor de posición de la válvula. Este es el encargado de localizar con exactitud la posición de la válvula de ingreso de los gases de escape. Desde hace algunas décadas se ha hecho el mayor esfuerzo por proteger el medio ambiente y promover estrategias anticontaminantes. Sensor FRP. Es el encargado de captar la presión de combustible que existe en el riel de un automóvil. Esto es posible por medio de la variación de tensión y la emisión de una señal a la unidad de control. Sensor de flujo de aire. Este se encuentra en todos los vehículos antes del colector de admisión y después del filtro de aire. La información viaja hasta el módulo de control del tren de potencia a través de un cable que lleva una señal. Sensor de detonación. Este es el encargado de detectar la detonación en el motor y enviar una señal de tensión a la SM. La ECM emplea la señal que recibe del sensor para controlar la sincronización. Sensor de presión absoluta del múltiple. Es el encargado de enviar a la computadora la señal que indica los cambios de presión dentro del múltiple de admisión. Con esta información, la computadora puede controlar la combustión y el abastecimiento de combustible en distintas condiciones de carga y actitud del motor. Sensor de oxígeno. Es el encargado de medir la concentración de oxígeno que se encuentra en el humo del escape. El sensor permite detectar si la mezcla carburante es rica o pobre. Sensor de posición del motor. Es el encargado de medir la velocidad que tiene el motor y la posición en la que se encuentra el cigüeñal. Trabaja en conjunto con la información transmitida por el sensor del árbol de levas y otros sensores que envían señales. Sensor de temperatura de entrada. Es el encargado de monitorear la temperatura que tiene el aire al momento de entrar en el motor. Esta medición se produce ya sea al realizar un arranque en frío o a medida que el motor va calentando el aire de admisión. Sensor de temperatura refrigerante. Este es un termistor. Eso quiere decir que es una resistencia que cambia conforme a la temperatura. O sea que entre más se calienta el sensor, menor es su resistencia. Además, este sensor envía información a la computadora para la activación del motoventilador. Sensor de presión de aceite. Es el encargado de detectar la presión de aceite que hay en el motor y se encarga también de enviar una señal de voltaje a la computadora automotriz. Es una especie de barómetro que mide la presión de aceite en el principal conductor del motor. Sensor de velocidad. Este es el encargado de dar información a la computadora principal sobre la velocidad que lleva el vehículo. Esto lo hace midiendo la velocidad de salida del transeje o de la transmisión automática y la velocidad de la rueda. Sensor de punto muerto. Este se encarga de detectar cuando el pistón se encuentra al punto muerto superior al momento del encendido.
La ECU emplea esta información para determinar tanto el encendido como la sincronización de inyección del combustible al momento de arranque. Sensor de posición del árbol de levas. Es el encargado de determinar con exactitud la posición del pistón número 1 en el recorrido que hace en el interior del cilindro. Trabaja en conjunto con el sensor de posición del cigüeñal, enviando una señal a las ECU para sincronizar la chispa y el tiempo de los inyectores. Sensor de temperatura de aire múltiple. Es el encargado de analizar cuál es la temperatura del aire. Envía una señal a la computadora automotriz central para que se equilibre de forma precisa el flujo de aire entrante. Gracias por su tiempo y feliz tarde.